Hola, buen día a todos. Soy la doctora Adriana González Martínez, médico con doctorado en ciencias en acentuación en entomología médica. Para los que nunca habían escuchado este tipo de acentuación en investigación o en el área médica, somos aquellos que estudiamos aquellas enfermedades transmitidas por insectos vectores. Agradezco bastante a la Coordinación de Subdivisión de Enfermería de Insuficiencia Cardíaca por invitarme a dar esta charla que me pidieron dar con título de miocardiopatía chagásica como causa de insuficiencia cardíaca de origen infeccioso. Eh, realmente fue todo un reto. Cuando me dijeron que hablara sobre este tema, dije, ¿cómo abordo este tema? Me enfoco primero a lo que es la enfermedad infecciosa, llamada enfermedad de Chagas, o primero lo trato como insuficiencia cardíaca y dentro de la insuficiencia cardíaca mencionar la etiología infecciosa. Así que decidí tomar como contenido, darles una introducción sobre la epidemiología, tanto de la insuficiencia cardíaca y de enfermedad de Chagas, para contextualizar cómo estamos parados actualmente a nivel global, a nivel mundial, y quizás tenga un poco más de datos para lo que es la parte de México. Posteriormente les voy a hablar sobre las generalidades de la enfermedad de Chagas, para terminar hablando de lo que es la miocardiopatía chagásica como tal. Espero cumplir con los objetivos para con esta plática, y muchísimas gracias por el interés para hablar sobre enfermedad de Chagas. Y bueno, comenzamos con datos relacionados a más enfocado a enfermedades cardiovasculares. A mí me gusta mucho plantear lo que está sucediendo o cómo es la información con la cual se nos educa a muchos de nosotros en las diferentes instituciones educativas de las diferentes universidades. Hay por aquí, encontré este manualcito que fue realizado en octubre del 2018 por nuestras autoridades de salud mexicanas, en donde nos manejan cuáles son aquellas enfermedades no transmisibles que afectan más a la sociedad mexicana. Sé que hay muchos artículos que nos hablan más detalladamente sobre esto, pero yo aquí les traigo lo que nos dicen nuestras autoridades de salud. Y bueno, aquí ponen este diagrama en donde clasifican a los grupos principales de enfermedades que afectan dependiendo de el nivel socioeconómico que se encuentran la gente que habita en determinados países, como países en vías en desarrollo, que es en el que nosotros vivimos, y aquellos países ya desarrollados. Están tres grupos de enfermedades. El primer grupo representa las enfermedades transmisibles, en el segundo son las no transmisibles y en el tercero son accidentes o las causadas por algún tipo de violencia. Y como ven, en el grupo de los países en vías de desarrollo, la principal causa por la cual están afectadas la población son las enfermedades transmisibles, ¿sí? Y curiosamente ponen en segundo lugar las accidentales y las violentas y en tercer lugar las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, si nos vamos a ver una comparativa de lo que ha sucedido de causa de morbo y mortalidad entre 1990 al 2016, fíjense, lo que ya todos sabemos, en primer lugar está las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La segunda se ha estado posicionando el cáncer y después vienen otras enfermedades que también pueden afectar a la población en general. Pero enfermedades cardiovasculares se posicionan en nuestro país como la principal causa de morbo y mortalidad. Y sabemos que esto sucede a nivel mundial, ¿sí? Pero fíjense, para hacer un análisis, aquí en el mismo documento nos dicen que el 54% de millones de muertes a nivel mundial para el 2016, y estamos hablando esto es bastante relativamente ya viejito, dentro de las principales causas, dentro de las 10 están las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares, ambas como causas letales.
y que se ha ido aumentando en los últimos años. Se considera que el 75% de este tipo de enfermedades se desarrollan más en países con ingresos medianos o bajos. Y hay una preocupante estadística que para el 2030 se estima que alrededor de 23.6 millones de personas van a morir por alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y se va a seguir posicionando como la causa número 1 de muerte. En cuestión de insuficiencia cardíaca como tal, en Latinoamérica sabemos que la estadística no es tan confiable o es muy escasa. Sin embargo, lo que se sabe es que por ahí tenemos aproximadamente de 199 a 100,000 personas por año que son diagnosticadas con esta enfermedad cardíaca y que la mortalidad anual por esto es alrededor del 24.5%. Y en este mismo documento mencionan que la enfermedad de Chagas es altamente prevalente en la región de Latinoamérica y que este tipo de enfermedad es causante de insuficiencia cardíaca más que en otras partes del mundo, ¿sí? Y bueno, sabemos que la insuficiencia cardíaca, específicamente dentro de las enfermedades cardiovasculares, tiene una incidencia alrededor del 2% en México. A nivel global se podría decir que en los países también desarrollados va del 1 al 2%, pero que esta incidencia va aumentando conforme la edad y que aumenta el 10% en la población que está dentro de la edad mayor de 70 años. Y la mortalidad es a 5 años a partir de que es diagnosticada, hasta tener un 50% de los afectados. Esto obviamente ha mejorado con las actuales terapeutas que existen, pero si no se diagnostica a tiempo y si no se da el tratamiento correcto, una persona a partir de que comienza con la insuficiencia cardíaca puede fallecer a los 5 años. Ahora, ¿qué factores de riesgo son los que desencadenan de alguna manera que se sabe que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca? Hay una lista enorme y de seguro si ustedes estuvieran en este momento de manera sincrónica, abriría el micrófono y esta lista se haría muchísimo más grande. Yo aquí traje algunas de las que son las más nombradas. Las complicaciones por diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el que se tengan dislipidemias, sobre todo triglicéridos elevados, pero aumenta si está relacionado colesterol y triglicéridos aumentados. La obesidad, sobre todo cuando hay una acumulación de grasa a nivel abdominal, pues el antecedente de tabaquismo, las personas que no realizan ejercicio, mujeres posmenopáusicas, los hombres en general, tener familiares con alguna enfermedad cardiovascular ya como antecedente, ¿sí? Y la insuficiencia cardíaca ya tiene clasificadas sus etiologías, ya se reconoce que existen causas cardíacas, causas extracardíacas e inclusive también causas iatrogénicas. Yo me voy a enfocar dentro de las extracardíacas, que si nos ponemos a analizar parte de la lista que les acabo de mencionar como factor de riesgo, pues aquí entran varias de ellas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, incluso otras que no mencioné como las insuficiencias renales ya avanzadas. Pero aquí hay un grupo importante al cual a veces no le damos tanta relevancia, que son las causas infecciosas. Y dentro de estas se encuentra la enfermedad de Chagas, o mejor dicho, la infección por el parásito de Trypanosoma cruzi. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede en cuestión de enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas entra dentro de un grupo de enfermedades que se denominan tropicales desatendidas. Estoy un poquito en desacuerdo con que solamente cancellarlos con tropicales, porque aparentemente con esto queremos encasillar este tipo de enfermedades en donde hay climas muy calurosos, lo cual no necesariamente es así, ¿sí? Sin embargo, está esta clasificación
Aquí esta diapositiva nos dice que son 17, pero son alrededor de 20 enfermedades tropicales desatendidas. ¿Y por qué desatendidas? Porque desgraciadamente son enfermedades que afectan a un sector con niveles socioeconómicos vulnerables, con estados de pobreza y que no tienen tan fácilmente accesos a servicios de salud. Y estas desgraciadamente están dentro de un círculo en donde los médicos y el personal de salud en general no piensa en estas enfermedades dentro de sus diagnósticos diferenciales y por lo tanto no se están haciendo diagnósticos oportunos y por lo tanto no se están dando tratamientos oportunos y para las autoridades de salud, al no tener diagnósticos es como si no existieran estas enfermedades. O si existen, pero pues son pocas las personas que aparentemente, de acuerdo al número de diagnósticos, no son tan relevantes. Por esto es que están dentro de las enfermedades desatendidas. Y si ven, enfermedad de Chagas está en este listado. Ahora bien, vamos a ver qué tan común es y espero quizás alguno de ustedes ya han tenido contacto con algún tipo de paciente con este antecedente patológico. Esta diapositiva, siempre digo que a pesar de que ya tiene unos años, a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativa y nos ayuda bien a tener bien presente cómo estamos parados en el diagnóstico de enfermedad de Chagas. Aparentemente existimos, y digo existimos porque todos los que vivimos en México y en general en América Latina e inclusive en todo el continente americano y a nivel mundial, con un cambio climático que cada vez está siendo más evidente, vivimos en riesgo para poder desarrollar este tipo de enfermedad, ¿sí? Alrededor somos 25 millones de personas en riesgo, pero solamente se estima que hay entre 7 a 8 millones de personas en este momento con la infección. Pero desgraciadamente, alrededor de 5 millones de estas personas no saben que tienen el proceso infeccioso y de las pocas que saben, pocas reciben el tratamiento adecuado, ¿sí? Esto es muy preocupante. Eh, Aquí este mapa nos clasifica o nos trata de diferenciar a los países que se reconocen como endémicos de no endémicos. Y me gusta también hacer aquí como una reflexión importante, porque la forma en la que clasifican a un país endémico de no endémico para con enfermedad de Chagas depende de la presencia del insecto vector, porque ahorita vamos a ver que esta es una enfermedad transmitida principalmente, pero no exclusivamente, por un insecto. Como ven, toda América Latina está clasificada como país endémico porque es en donde se tiene el insecto vector. Pero vemos que Estados Unidos, está Canadá, algunos países europeos, e inclusive acá, también en Oriente y en otros continentes, Japón, hay ya presencia de esta enfermedad y por lo tanto actualmente se reconoce como una enfermedad de talla mundial. Y aquí, ojo, si no están, la principal forma de adquirirse en los otros países aparentemente no endémicos, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Realmente tiene que ver con el proceso migratorio. Y yo realmente creo que la tendencia va a ser en que ya vamos a dejar de clasificar los países endémicos de no endémicos solamente por la presencia vectorial, sino que realmente debemos de reconocer la presencia de Chagas en donde exista independientemente de su mecanismo de transmisión. Además, porque, por ejemplo, aquí Estados Unidos no ha querido reconocer que tiene insecto vector autóctono y eso lo posicionaría en un país endémico si dejamos esa clasificación, ¿sí? Pero hay pacientes ya a nivel mundial. Ahora, se ha hecho un análisis en el impacto económico de lo que representa tener esta enfermedad infecciosa y el Banco Mundial ha calificado a la enfermedad de Chagas como uno de los principales problemas de salud de la región latinoamericana, porque es en donde sí efectivamente hay mayor prevalencia y ojo, es mayor la presencia de esta enfermedad que inclusive que otras enfermedades vectoriales como la malaria o como el dengue. Cada año se estima que hay alrededor de 752,000 personas que dejan de laborar por esta enfermedad
por muertes prematuras, porque desgraciadamente las complicaciones se dan más en las población, en jóvenes. Y se estima que hay alrededor de 1.200 millones de dólares que son afectados en productividad alrededor de 7 países del Cono Sur por la presencia de las complicaciones de esta enfermedad. Y por aquí hay un dato específicamente de Brasil porque es en uno de los países en donde hay más datos en relación a enfermedad de Chagas, que en Brasil hay alrededor de 5.6 millones de dólares perdidos por que ya deja de existir productividad por las personas afectadas con este proceso infeccioso. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo es que nos queda claro que enfermedad de Chagas es más común de lo que creemos. También sabemos, y creo que la mayoría de ustedes están más empapados en el tema de insuficiencia cardíaca y nos queda claro que insuficiencia cardíaca también es una problemática de salud pública muy importante. Pero la combinación de ambos nos debe de hacer pensar que estamos hablando de dos entidades patológicas que pueden coexistir más de lo que nosotros conocemos y inclusive desearíamos que esté sucediendo, ¿sí? Por ahí esta enfermedad de Chagas se está posicionando en la América Latina dentro de las 3 principales causas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ojo, dentro de las 3 principales, inclusive por ahí hay algunos autores en algunos artículos que lo está posicionando en el segundo lugar. Entonces quiere decir que para nosotros, los que vivimos en América Latina, enfermedad de Chagas sí o sí debería de ser un diagnóstico diferencial cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las generalidades de enfermedad de Chagas. Y bueno, enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria provocada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Así se llama. Y ustedes deben de familiarizarse con estos nombres médicos o biológicos como son, ¿sí? Y es una enfermedad que se transmite por diferentes mecanismos. Efectivamente, el más común es por un insecto vector, que el término científico son triatominos, pero que tienen diversas formas de llamarse dependiendo de las regiones en las cuales nos encontramos. En mismo México hay alrededor como 50 formas en las cuales las personas pueden identificar a este insecto. De los más comunes, los que estamos en el centro occidente, la conocen como chinche besucona. Por ejemplo, en los que están en el sur del país, allá por la península de Yucatán, la conocen como pic, porque es la forma en la que tiene el término maya. Y así si nos vamos en otras regiones, inclusive otras lenguas indígenas le tienen su propio nombre. Para lo que es el Centroamérica y el sur de América, le pueden llamar, o como la forma en la que la más conocen es como pinchucas, ¿sí? Y cada región puede tener diferentes nombres a este insecto. Ahora, ojo, ahorita más adelantito les voy a enseñar un video, pero la forma en la que nos transmiten el parásito no es por el piquete, es por el contacto con las heces, porque en el insecto hay un estadio del parásito que se desarrolla intestinalmente solamente en este insecto y es defecado, ¿sí? Ahorita más adelante les va a quedar claro en el video. Otra forma, perdón, de transmisión para esta enfermedad parasitaria es por las transfusiones sanguíneas. Es decir, una persona que tiene este proceso infeccioso y dona sangre sin que se le haya detectado la persona que recibe esa sangre, pues se va a infectar. Aquí yo les traigo un dato súper importante para todos los que laboramos en servicios de salud en México, porque si bien al reconocer este mecanismo de transmisión, pues decimos, pues la forma en la que se podría controlar es tamizando a las personas que donan sangre.
Y efectivamente eso está sucediendo, pero fue hasta en el 2010 que se plasmó en la norma oficial de transfusión sanguínea que cualquier banco de sangre, público o privado, tendría que tamizar a los donantes o más bien a los que desean ser donantes para ver si están o no infectados del parásito de Trypanosoma cruzi. Fue en el 2010. Sin embargo, se considera que probablemente la mayoría fue realizado hasta el 2012. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las personas que han recibido transfusión sanguínea antes del 2012 tienen un factor de riesgo importante de haber estado expuestos al parásito porque no está obligado el tamizaje, ¿sí? Y aún así, a partir del 2012, a pesar de que se están haciendo los tamizajes, recordemos que las pruebas tampoco son 100% confiables y por lo tanto por ahí también se nos puedan estar escapando falsos negativos y que hay personas que están recibiendo sangre infectada. Es menos, sí, pero existe el factor de riesgo. Entonces hay que considerar pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas en algún momento de su vida ya como factor de riesgo para poder estar infectados del parásito de Trypanosoma cruzi. Bien, la tercera forma en la que se puede adquirir esta enfermedad es por materno-fetal, o sea, es vertical. Madres que pueden tener esta infección les pueden transmitir a sus hijos a través de la placenta el parásito, ¿sí? Este mecanismo todavía hay muchas incógnitas porque no todos los hijos de madres chagásicas se infectan y por aquí se estima que es probablemente por la cantidad de parasitemia que se tenga en el momento del embarazo. También es importante saber si esa madre pues, fue detectada antes de tiempo y recibió el tratamiento etiológico, o sea, los antiparasitarios. Y eso ayuda bastante a reducir la transmisión vertical. Y fíjense nada más que alarmante. Alrededor de 9,000 pequeñitos, aunque esto ha aumentado, ahorita ya vamos como cerca de unos 10,000 a 12,000 pequeñitos que nacen con la infección de Trypanosoma cruzi. Así que esto nos dice que casi cada hora está naciendo alguien en el mundo con infección de Trypanosoma cruzi. Bien, otros mecanismos menos frecuentes, pero que hay que tener en consideración es los accidentes, sobre todo aquellas personas que manipulamos sangre de pacientes infectados o los que investigamos esta enfermedad, tenemos más probabilidad de contagiarnos por estar manipulando muestras infectadas. Sí, para eso hay que tener mucho cuidado. Y otra forma es la vía oral. Este parásito se puede estar alojando en prácticamente todos los mamíferos, en el músculo de algunos mamíferos y si nos estamos consumiendo carne, podría estar infectada si no la cocinamos bien. Pero también puede ser que nos comamos los vectores infectados sin darnos cuenta. Por ejemplo, al realizar aguas con frutas no lavadas y que por ahí se vaya un triatomino infectado y nos tomemos agua infectada. Entonces hay que tener también mucho cuidado con la limpieza de alimentos para que no ocurra este mecanismo de transmisión y pensar en este mecanismo de transmisión sobre todo cuando lleguen personas o haya algún como pequeñas epidemias en poblaciones pequeñas o que lleguen personas con características similares, hay que sospechar sobre este mecanismo. Bien, ahora ya sabemos que se transmite por 5 formas, ¿sí? Bien, ahora el insecto vector está presente en varios países, como ya lo mencioné, principalmente América Latina, pero está desde Estados Unidos hasta Argentina. Y de estos hay alrededor de 19 géneros y 130 especies a nivel mundial. Y nosotros, México, somos de los países que más especies tenemos. Hay 8 géneros y aquí ya aumentó, son alrededor de 32 especies. Y esta imagen es de nuestras autoridades de salud y nos ponen puntitos en donde han identificado la presencia del insecto vector. Sin embargo, esto es del 2015, ya está un poco desactualizado. Y desgraciadamente, si les quiero decir que si actualizamos este mapa,
disminuyen los puntos, pues no, está aumentando. De hecho, el norte no es que no exista. Aquí falta que se actualice Nuevo León, Coahuila y Baja California, es porque hay presencia. Y realmente en mi experiencia es en donde nos metamos a buscar el insecto, lo vamos a encontrar. El que no existan datos no es ausencia de presencia. Sí, eso es bien importante. En donde hay más puntos es en donde más se ha hecho investigación y más se ha hecho búsqueda. Ahora, ¿cómo se alimenta este insecto y cómo es que nos infecta? Fíjense, aquí está este videíto que hicieron un grupo que se llama Is Global de España. Aquí está un insecto ya adulto porque está volando. Más adelante les voy a explicar estas diferencias. Normalmente afecta cuando estamos dormidos. Aquí está su hocico metiéndole, aquí secreta sustancias como anestésicos con vasodilatadores para que se pueda alimentar bien. Se alimenta y defeca. Y es en las heces en donde pueden estar los parásitos. Y al momento de rascarnos, nosotros movemos esas heces hacia la lesión que provocó el piquete. Y solamente así es como puede entrar. O también después de agarrar las heces, si tocamos alguna mucosa, también por las mucosas puede entrar. Entonces queda claro, no es el piquete, es el contacto con heces infectadas. Ahora, no todos los insectos tienen pues el parásito, que es lo bueno. En esta imagen que les traigo, podemos identificar el ciclo de este insecto, que también es importante saberlo. Es uno de los insectos más longevos. Una hembra puede poner alrededor de 200 huevecillos y cada huevecillo va a pasar por 5 estadios ninfales, así se les llama, que son las partes juveniles. Y como ven, pues va desde pequeñitas y van creciendo en tamaño. Estas formas ninfales es cuando más se alimenta este tipo de insecto, porque está en desarrollo, está en crecimiento. Y por lo tanto es cuando tiene más exposición a mamíferos silvestres, que son su principal fuente de alimento, o también nosotros los humanos, animales domésticos. Y si hay de estos mamíferos infectados, pues ellos se van a infectar al momento de estarse alimentando con sangre infectada. Y ojo, no nacen con una infección, pero si en la primer fase de ninfa se alimenta de un mamífero infectada, el resto de su vida, este insecto va a estar excretando parásitos por sus heces, ¿sí? Ahora, fíjense, pasan estos estadios juveniles alrededor de 7 meses para que lleguen a la fase adulta, que es cuando más se llegan a observar así, ya pasaron por lo menos 7 meses, ¿sí? Ya de adultos, ¿cuáles son las diferencias? Tienen alas porque son insectos que vuelan. Su vuelo no es tan alto dependiendo de la especie, pero vuelan, ¿sí? Otra es que ya de adultos es cuando nosotros podemos identificar su tipo de especie. Como vimos en México tenemos alrededor de 32 especies y para poder identificarla, pues necesitamos que estén como adultos. Ya hay unas guías taxonómicas que nos ayudan a identificarlo. ¿Y por qué es importante identificar la especie? Porque hay especies que tienen mayor capacidad vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mayor factibilidad de que nos puedan transmitir el patógeno, ¿sí? Y ya de adultos pueden durar hasta 6 meses más. Entonces estamos hablando de un insecto que puede durar alrededor de 1 año a 1 año, 3 meses, 5 meses o inclusive año y medio, ¿sí? Aquí les traje un ejemplo para que puedan detectar también las diferencias entre un macho y una hembra. La hembra, si ven aquí, me gusta decirles que es como una colita, este piquito abajo. Los machos están como más chatitos, en la parte de abajo no tienen esta pequeña V. ¿Y por qué es importante diferenciar entre macho y hembra? Es porque las hembras ponen huevecillos y si encontramos hembras es porque probablemente en ese sitio ya se están haciendo nichos, nidos. Este insecto, tanto machos como hembras, pueden transmitir el patógeno. Eso también es importante, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo diferenciamos? Esta parte sí sería lo ideal. No necesitamos que ustedes sean entomólogos.
pero muchas veces las personas pueden llevarnos estos insectos y para que también estén como con la tranquilidad deberíamos de identificar cosas mínimas para que podamos saber, inclusive nosotros, si se trata de un insecto de importancia entomológica médica. Por ejemplo, aquí tenemos este triatomino, si vemos la cabecita es muy fina y tiene su hocico, si así que lo quieran llamar, que su término es trobóscide, es muy recta y se esconde bastante bien debajo de lo que es su carita. Es como una aguja muy fina y se mantiene recta, ¿sí? En cambio, otro tipo de chinches, como esta que se les puso el ejemplo, tienen características muy similares, pero el hociquito o la trobóscide es más gruesa y se mantiene como curva, no se logra poner recta. Esto es de lo más característico. Con que le veamos esa parte anatómica de las chinches es como podríamos identificar una de otra, porque los colores a veces son muy parecidos. Hay otros detalles como que en las patitas no hay manchas, el abdomen, pero con esto que ustedes identifican pueden ayudar. Ahora, ante la duda, hay que apoyarse de los grupos de vectores de las diferentes jurisdicciones en donde sea que estemos trabajando o laborando. Hay grupos de expertos en los diferentes departamentos de vectores que nos ayudan para esto. Y si no, también existen algunas opciones de inteligencia artificial, ya existen estas aplicaciones que si las podemos descargar en nuestros celulares, podemos tomar fotografía del insecto que nosotros consideremos que podría ser un triatomino y nos va a ayudar a identificar si es o no es, y si es, nos va a decir inclusive qué es lo que deberíamos de hacer, que es reportarlo a nuestras autoridades de salud para que nos hagan preguntas por si estuvimos en contacto o expuestos para que nos citen para hacer las pertinentes estudios y ver si no estamos infectados, ¿sí? Bueno, eh, eh, ahora, tenemos a una enfermedad que es provocada por un parásito. Clínicamente se clasifica en una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda puede tardar varios tiempos, no sabemos exactamente, pero se estima como de unos 3 a 6 meses. Hay un periodo de incubación alrededor de 5 a 10 días y se va a empezar a multiplicar el parásito en lo que son los primeros 30 días a partir de tener contacto con el parásito. Como les mencionaba, tiene varios estadios. La forma en la que excreta el insecto es el tripomastigote metacíclico. Al entrar al cuerpo de un hospedero, de un mamífero, que podemos ser nosotros o cualquier otro mamífero, es el tripomastigote sanguíneo, que es normalmente la forma que es detectada a nivel sanguíneo cuando se hacen gotas gruesas o microhematocritos. Es la que también puede provocar una reacción antígeno-anticuerpo para poder ser detectado por por las formas de diagnósticas que tenemos actualmente. Aquí los síntomas son muy inespecíficos, sin embargo, algunos pacientes pueden tener pues alteraciones inmunológicas porque entra un cuerpo extraño, como fiebre, malestar general, mialgias, artralgias. Los pacientes sí se quejan con muchas cefaleas que no ceden aún con analgésicos y hay dos signos característicos de esto, que es el chagoma, que es una roncha característica, es indurada, aproximadamente de unos 9 centímetros de diámetro, provoca mucho prurito y que tarda en quitarse, más o menos como unas 2, 3 semanas, y esta no se presenta inmediatamente a partir del piquete, puede presentarse 2, 3 días posteriores. Y ojo, esta roncha muchas veces no significa que el paciente esté infectado, porque la roncha no la provoca el piquete y la secreción de las sustancias que hace la chinche para poder alimentarse. Pero una persona que ya tiene el antecedente de roncha ya es un factor de riesgo. Y el signo de Romaya es una inflamación peripalpebral, porque si nos rascamos y traemos las heces infectadas, podemos provocar esta reacción también como tipo inflamatoria local
Y es muy característico porque van a tener edemas los pacientes de un solo ojo en ambos párpados, como si los hubieran golpeado, pero sin hematomas. No van a tener prurito, no van a tener dolor, no van a tener ningún tipo de secreción. Y eso nos ayuda mucho para poder hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de causas de esas mismas características, ¿sí? Por ejemplo, las conjuntivitis, o algún tipo de trauma local. Y bueno, ya la fase crónica se clasifica en asintomática, que es en donde la mayor parte de los pacientes se quedan, y en donde se mantiene solamente el paciente como infeccioso o persona que porta el Trypanosoma cruzi. Y no lo podríamos clasificar como persona enferma. Para poder clasificarlo como enfermedad de Chagas, tendría que desarrollar alguna de las situaciones ya con afección específicas y con síntomas, principalmente en lo que es el corazón. También a nivel digestivo puede provocar megas como megaesófago y megacolon. E inclusive hay personas que desgraciadamente pueden desarrollar ambas alteraciones y se le denomina mixto o cardiodigestivo, ¿sí? Entonces, repito, solamente si tienen la infección y se mantienen como asintomáticos, son personas portadoras del Trypanosoma cruzi. Si no desarrollan enfermedad, así se quedan en fases indeterminadas. Pero si desgraciadamente desarrollan las complicaciones, ya se convierte en enfermedad de Chagas, ¿sí? Y bueno, las formas en las que se puede diagnosticar principalmente es por pruebas serológicas específicas para el parásito. Se deben de hacer de acuerdo a la normativa de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana y nuestras propias autoridades de salud. Son dos técnicas diagnósticas diferentes y que éstas nos salgan positivas. Si no sucede así, estamos hablando ante un caso que no podríamos clasificar como infeccioso, ¿sí? Y aquellos casos que clínicamente se sospecha bastante que son pacientes y que serológicamente son negativos, si podríamos acceder a pruebas moleculares que nos ayudan a identificar el ADN del parásito, esto nos podría ayudar a estar más seguritos si se trata de un caso o no. Ahora, desgraciadamente estas pruebas moleculares solamente se utilizan para fines de investigación y solamente algunos centros de investigación los realizan. Como son más caras que una serológica, son pruebas que no las hacen de manera rutinaria las estancias públicas, ¿sí? Sin embargo, es importante saber como trabajadores de salud que no tenemos actualmente todavía una prueba diagnóstica que nos identifique el 100% de los casos. Ahora, si a mí me llega un paciente hoy con aparentemente exposición al parásito, ¿en qué momento yo le debo de mandar a hacer este tipo de pruebas? Tenemos que esperarnos por lo menos 30 días, precisamente por lo que vemos aquí. La carga parasitaria va a comenzar a desarrollarse dentro de los primeros 30 días. Y para poder tener una reacción antígeno-anticuerpo para las pruebas serológicas necesitamos esperar este tiempo. Podríamos hacer estas pruebas parasitológicas para ver directamente el parásito como el microhematocrito o las gotas gruesas. Sin embargo, estas son humano dependientes, o sea, quien las hace tendría que estar con bastante experiencia para poder identificarlas. Y el que no se identifique en este tipo de técnicas no significa que el paciente no tenga el proceso infeccioso y se tendrá que esperar a los 30 días mínimos para poder hacerles las pruebas serológicas. Inclusive nuestras autoridades para su programa, ellos desean que se esperen hasta unos 60 días para poder asegurarse si es que tienen la presencia del parásito. Ahora, en el caso de las mujeres embarazadas, en sus hijos tampoco les podemos hacer la prueba inmediata porque aquí tenemos que considerar, pues, que la mujer es portadora del parásito. Entonces necesitamos que el bebé desarrolle sus propios anticuerpos y esto sucede hasta después de los 6 meses y por eso nos debemos de esperar hasta el 9º mes o el 10º a los 10 meses para poder hacerle las pruebas serológicas. Pasa lo mismo, se les puede hacer estas pruebas parasitológicas en donde se toma la muestra del cordón umbilical
pero vamos, el que salga negativas no significa que esto no lo asegure y tendríamos que hacerle las pruebas serológicas posteriormente. Ahora, enfermedad de Chagas se trata. Tiene dos medicamentos específicos, Vesnidazol y Nifurtimox. Actualmente ya tenemos ambos en México, antes nada más teníamos Nifurtimox y seguirá siendo el primer que pueda llegar en caso de que se solicite. Son totalmente gratis y quien lo da donado es la OPS y quien lo solicita es nuestro sector de salud público. Independientemente donde nosotros trabajemos, se le solicita a Secretaría de Salud, ¿sí? En las diferentes jurisdicciones en las que estemos. Esto conlleva trámites llenado de hojas epidemiológicas y demás, pero es importante que lo sepamos. El único medicamento que tiene dosis infantiles o para Chagas congénitas es el Vesnidazol. Ahora, bien importante, el medicamento es más eficaz entre más joven sea el paciente. Por eso los recién nacidos detectados de madres chagásicas son los que 100% curan en muy poco tiempo. De hecho, a ellos solamente se les da el tratamiento por 30 días, a diferencia del resto de la población que se hereda durante 60 días, ¿sí? Jóvenes, adultos con infección aguda, también las infecciones agudas tratadas es más factible que se cure. Ya en adultos crónicos, aunque estén asintomáticos, puede que no negativicen las pruebas y se mantendrán de esta forma el resto de su vida, ¿sí? Y ya con enfermedades complicadas como las cardiomiopatías, pues esto todavía nos complica más y quiere decir que este paciente ya no solamente se va a considerar con el tratamiento etiológico, este es el tratamiento etiológico para la infección. Ya para las complicaciones, pues esto cambia. Y ahora sí a comenzar con lo que es la miocardiopatía chagásica. Espero que hasta aquí todo vaya claro. La miocardiopatía chagásica, esta se puede desarrollar, puede ser inclusive en la fase aguda. La mayoría son asintomáticos, pero hay un 10% que puede tener síntomas, sobre todo aquellos que adquieren el proceso infeccioso por vía oral. Ellos pueden desencadenar los síntomas más agresivos e inclusive desarrollar las miocardiopatías y desencadenarles las muertes súbitas. Pero lo más común es que la miocardiopatía se desarrolle dentro de la fase crónica. Como les decía, se clasifica en asintomática y sintomática. Y ya cuando hay miocardiopatía, estamos hablando ahora sí de una enfermedad de Chagas desarrollada. ¿En qué consiste la miocardiopatía chagásica? Y aquí sí es bien importante porque ustedes precisamente están más asociados o enfocados a enfermedades cardiovasculares y específicamente insuficiencia cardíaca. Y hay detalles bien importantes y además muy interesantes que puede desarrollarse específicamente en este tipo de pacientes. Bueno, la miocardiopatía chagásica se va a caracterizar principalmente por tres trastornos. Estos pacientes desencadenan muchísimo trastornos del ritmo. También este tipo de paciente puede desarrollar lo que es la insuficiencia cardíaca. Recordemos la epidemiología que les dije que en América Latina se está posicionando en la segunda causa de insuficiencia cardíaca. Y otra de las grandes desarrollos asociados a miocardiopatía chacásica son los tromboembolismos. Y algo muy importante, estos pacientes desarrollan aneurismas. Aquí esta imagen que hicieron, vemos las cuatro características. Obviamente, cada una de estas nos puede dar o significar síntomas diferentes, signos diferentes, pero no se les olvide, trastornos del ritmo, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo es lo que más desarrollan estos pacientes. Aquí vemos un miocardiocito. Este es aquí es el parásito que está dentro del músculo cardíaco, ahí se aloja y es lo que puede estar desencadenando estas complicaciones. Ahora, los signos y síntomas específicamente asociados a insuficiencia cardíaca con el paciente con enfermedad de Chagas, puede ser como cualquier otro paciente con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, vean, la disnea representa el 66% de sensibilidad y especificidad, es la que más se llega a presentar, pero también los pacientes pueden
desencadenar los otros síntomas asociados con insuficiencia cardíaca. Y algo bien interesante, estos pacientes normalmente cuando nosotros les estamos haciendo su historia clínica y les preguntamos comorbilidades, no tienden a tener diabetes mellitus ni hipertensión arterial, ¿sí? Y esto se sale también de lo común que encontramos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, ustedes saben cómo se diagnostica insuficiencia cardíaca en esta parte. Yo también quiero mencionarles que ya que sospechamos clínicamente de este tipo de pacientes, pues vamos a confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y uno de los elementos importantes es el electrocardiograma. Y no tenemos datos como que sea así patognomónico de enfermedad de Chagas. Sin embargo, sí sabemos que hay ciertas características en el electrocardiograma que si las vemos y además le sumamos los antecedentes de factores de riesgo, debemos de sospechar en este tipo de etiología. El bloqueo de rama derecha, el bloqueo fascicular de aurícula izquierda y el bloqueo auriculoventricular, a veces se pueden encontrar estas tres alteraciones en un mismo electrocardiograma. Y si las encontramos, ahí sí, es una alarma, una alerta roja y hay que pensar en enfermedad de Chagas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo les puse un electrocardiograma de un paciente de uno de los proyectos de investigación que he realizado y vemos un bloqueo de rama derecha del libro, ¿sí? También estos pacientes van a tener extrasístoles, bradicardias bien marcadas, y cuando tengamos esta mezcla de alteraciones, pues hay que pensar. Ahora recordemos, ya cuando un paciente tiene insuficiencias cardíacas con FEBIS reducidas, sí o sí va a tener alteraciones eléctricas, ¿sí? Y yo les hago mucho hincapié en que también hay que considerar las alteraciones inespecíficas, por ejemplo, los bloqueos incompletos de rama derecha. Bloqueos incompletos de rama derecha, más antecedentes de factor de riesgo, también hay que sospechar en este tipo de paciente o de este tipo de etiologías. Ahora, en el ecocardiograma, este es también sumamente importante. Recordemos que este es el que nos va a dar el apellido de la insuficiencia cardíaca y nos va a establecer si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca por cambios estructurales, no solamente clínicamente. Y aquí lo que podemos encontrar en este tipo de pacientes es hipertrofia excéntrica. Ojo, estos pacientes se caracterizan porque desarrollan fibrosis. La fibrosis es la que nos está dando precisamente las tormentas arrítmicas, que es muy característica de estos pacientes. Y cuando tienen este tipo de fibrosis puede haber engrosamiento de las paredes del ventrículo y esto en el ecocardiograma lo podemos encontrar como hipocinesia, acinesia y los aneurismas que les decía que son sumamente característicos de estos pacientes. Recientemente que estuvimos en Oaxaca, encontramos casos súper interesantes de pacientes que están asintomáticos, eléctricamente normal y con aneurismas. ¿Cuáles son las alteraciones que se encuentran más en este tipo de pacientes a nivel de ecocardiograma? Son las alteraciones de la contractilidad del miocardio, sobre todo en lo que es la pared posterior y el ápex del ventrículo izquierdo. También el aneurisma principalmente lo vamos a encontrar en el ápex del ventrículo izquierdo. Las hipocinesias o acinesias, también afecciona la porción basal, la miocardiopatía dilatada y la dilatación y la disfunción del ventrículo derecho. Aquí sí yo me disculpo, yo no soy cardióloga, yo soy entomóloga médica. Le he entrado cada vez más a esta parte de insuficiencia cardíaca porque realmente si estamos metidos en la temática de enfermedad de Chagas, sería absurdo no empaparnos también de esta parte cardiológica. Ojo, y esto es lo que nosotros hemos encontrado, pero que también en otros países latinoamericanos, pero no son exclusivos. Ustedes inclusive podrían tener pacientes con ya enfermedad de Chagas y podríamos aumentar el listado de las alteraciones. Estas son las que han coincidido más entre los pacientes investigados. Ahora, ¿cómo vamos a sospechar de insuficiencia cardíaca? Eso ustedes lo manejan mejor que yo. Sabemos que les tenemos que hacer su historia clínica, en donde vamos a interrogarle los antecedentes y los factores de riesgo, su sintomatología. Al explorarlos vamos a identificar los signos,
En el electrocardiograma, recordemos, con insuficiencia cardíaca, anormalidades van a tener casi el 90%. La radiografía de tórax, hay algunos lugares que todavía forman parte de hacer la historia clínica y podemos encontrar cardiomegalia, pero ojo, el que no haya cardiomegalia ya sabemos que no es sinónimo de que no tengan insuficiencia cardíaca. Ahora bien, dependerá en el sitio en el que nos encontramos qué es lo que podamos realizar. Lo ideal es hacerles pépticos natriuréticos, ¿no? Y si estos están alterados, pues ya todavía esto se confirma, pues que tienen insuficiencia cardíaca y los pasaremos a hacerles el ecocardiograma, pues para darle el apellido. Pero si no contamos con péptidos natriuréticos, pues nos vamos a hacerle el ecocardiograma que nos va a ayudar a identificar las alteraciones estructurales que pueden ser las que mencioné u otras, y pues podemos clasificar la insuficiencia cardíaca de acuerdo a si es preservada, ligeramente reducida o reducida, ¿sí? Si tenemos los péptidos natriuréticos dentro del parámetro normal, pues realmente a veces les podemos ya no pasar a ecocardiograma, pero a veces, les digo, en los contextos en los que nosotros trabajamos o hemos ido en algunas poblaciones muy vulnerables de México, no hay acceso a péptidos natriuréticos. Ahora, si ya tenemos la confirmación de insuficiencia cardíaca, hay que buscar la etiología. Es el siguiente paso. Y vimos que hay que buscar enfermedad de Chagas. Ahora, ¿cómo vamos a sospechar de enfermedad de Chagas como posible etiología? Pues también el interrogatorio factores de riesgo es de lo que más nos va a servir. El que las personas identifiquen el insecto vector, eso habla de exposición. Si ellos se acuerdan de haber sido picados con estos dos datos, podemos sospechar altamente y además si encontramos alteraciones clínicas. El que hayan tenido antecedente de transfusiones, familiares con enfermedad de Chagas, familiares con muerte súbita, ¿sí? Estas son características que nos deben hacer sospechar de esta etiología. Cuadro clínico, pues las arritmias, que tengan datos de tromboembolismo, los cuadros de insuficiencia cardíaca que ustedes ya conocen. No me metí en la parte digestiva, pero estreñimientos mayores de 7 días, hay que pensar en megacolon chagásico, ¿sí? Después de la clínica, pues vienen los estudios, alteraciones electrocardiográficas, ya vimos cuáles, alteraciones en el ecocardiograma, ya vimos cuáles, ¿sí? Si tenemos todo este cóctel, pues vamos a tener que solicitarle las pruebas diagnósticas para el parásito. Y ya vimos, esa parte ya la vimos para poder confirmar el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que identificamos con insuficiencia cardíaca y además que tienen la etiología por enfermedad de Chagas? Desgraciadamente ahorita todavía no tenemos tratamiento específicamente para este paciente, ya por ahí hay una investigación que se hizo, pero todavía no tenemos los resultados. Y por lo tanto se hace con lo que tenemos y se trata al paciente con insuficiencia cardíaca como cualquier otra etiología, con FEBI reducida. Sin embargo, hay unos detalles muy importantes a considerarse con estos pacientes. Ya saben, los 4 fantásticos que ustedes perfectamente manejan, mejores que inclusive muchos médicos. Tenemos a los inhibidores de la enzima convertido de angiotensina o beta bloqueadores de la angiotensina o inhibidor de la neprilicina. Ojo, se le da cualquiera de los 3, no los 3. Obviamente el que es más el deseable, pues es el sacubitril/valsartán. Ya conocen ustedes sus contraindicaciones o sus indicaciones. Ahora, con estos hay que considerar en estos pacientes pues las cifras de la presión arterial para no complicarlos. Esta es una grafiquita que seguramente ustedes conocen bien. Es un flujograma en donde nos manifiestan, dependerá del tipo de presión, de las cifras de la presión sistólica, cuáles son las dosis que podemos utilizar, ¿vale? No me voy a entretener mucho en esto. Esto está en el posicionamiento nacional de insuficiencia cardíaca. Y si no, con gusto se los podemos compartir en un manual que también hicimos específicamente para paciente con enfermedad de Chagas. Otro de los grupos son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y que aquí pues solamente tenemos 2, la espironolactona o la epleronona.
La eplerenona ya sabemos que es cara y muchos pacientes no la pueden costear, y la espironolactona es bastante económica, ¿sí? Otro de los medicamentos pues son los inhibidores de los ISGLT2. Estos también hay que tratar de dárselos a los pacientes para que se cumpla con los 4 fantásticos, y los beta bloqueadores. Estos buenos, bonitos y baratos, pero algo muy importante con el paciente con enfermedad de Chagas. Estos pacientes tienden a tener bradicardias y bloqueos auriculoventriculares. Por eso es bien importante antes de comenzar el tratamiento hacerles electrocardiograma. Porque si tienen bloqueo de auriculoventriculares, ya saben ustedes, lo mejor es darle betabloqueadores no cardioselectivos, o no darles estos medicamentos hasta asegurarnos de que se controle, o esto sí o sí lo tiene que tratar un cardiólogo para no complicarlos, porque si no le podríamos dar un susto muy importante al paciente e inclusive a nosotros mismos como médicos tratantes, ¿sí? Y bueno, el resto ya ustedes lo manejan más que yo. Aquí yo nada más les estoy hablando de los 4 fantásticos. Sabemos con los betabloqueadores que tenemos que tener cuidado con los niveles de frecuencia cardíaca y también con los de presión arterial. Y bueno, con esto queremos ver que cardiomiopatía chagásica por Chagas es compleja. Hay cosas muy puntuales que deben de considerar ustedes y que hay que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cómo prevenimos? Yo aquí les hablo de prevención de enfermedad de Chagas, porque se habla más de la prevención de insuficiencia cardíaca, pero estamos hablando de una enfermedad de proceso infeccioso. Pues aquí la limpieza es súper importante. Hay que tratar de evitar pues todos los mecanismos de transmisión, así que consumo de alimentos limpios, bien cocinados, evitar que se aglomeren materiales de construcción, hay que mantener las casas limpias, hay que mover los muebles que no se muevan constantemente para que ahí no se hagan nidos, alejar las camas de las paredes, hay que revisar muy bien sábanas, inclusive si duermen en hamacas, también los hamaqueros. También los sitios en donde están los animales domésticos y de granja hay que limpiarlos porque estos pueden atraer a los insectos. La fumigación puede servir, pero no es cualquier insecticida, y sí necesitamos de contratación o que Secretaría de Salud vaya y fumigue cada cierto tiempo. Existe una vacuna en desarrollo, pero es una vacuna terapéutica, si no es preventiva. Otra de las cosas es no dormir de noche en sitios sin estar protegidos. También no hay que dormir con ventanas abiertas y con luces prendidas porque eso atrae a este tipo de insecto. Y pues hay que cuidar el medio ambiente. Estamos viendo que las enfermedades zoonóticas y vectoriales están aumentando, y esto tiene que ver por los trastornos que estamos haciendo en los hábitats naturales de estos insectos. Y realmente yo consideraría que todas las mujeres deberían de tener un tamizaje para identificar este parásito y así poder tener oportunidad de identificar este Chagas congénito. Y bueno, aquí les traigo, también creo que es importante, forma parte de la prevención el seguirnos capacitando. Está esta bonita página que se llama Chagaspedia, hecho por Coalición Chagas. Entren, hay bastantes cursos gratuitos, hay testimonios de pacientes que también nos sensibilizan bastante. Sí, entonces sí les recomiendo bastante entrar. Y pues como reflexiones, hay que pensar en enfermedad de Chagas como etiología de insuficiencia cardíaca. Vemos que la miocardiopatía secundaria o la insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas se comporta de formas diferentes a otro tipo de enfermedades cardiovasculares. También quiero que se lleven de que enfermedad de Chagas no es exclusivo de lugares tropicales, tampoco no solamente se adquiere de forma vectorial, hay que pensar en los otros mecanismos. Es factible curar enfermedad de Chagas y es factible mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven con la complicación con miocardiopatía secundaria por Chagas. Muy importante, no podríamos curar lo que no conocemos. Y bueno, gracias a todos los que se van sumando a buscar hacer cosas diferentes, el que estén recibiendo esta capacitación, este tipo de charlas, ya es una gran ganancia. Por aquí les comparto unas fotografías de los que hacemos algunas actividades relacionadas a enfermedad de Chagas.
Por acá, como ven, aquí tenemos a uno de los de ustedes, a Chuy lo estamos jalando, tratando de llevar por el buen camino y que se capacite cada vez más para tratar paciente con estas características. A ustedes los invito, si quieren formar parte de alguno de los proyectos específicamente para este tipo de paciente, con gusto pueden comunicarse con su servidora y pues cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar. Muchas gracias a todos ustedes y pues recordemos, la enfermedad de Chagas no es una enfermedad rara, simplemente no es diagnosticada y eso tiene que cambiar. Disculpen si me pasé unos minutos, pero bueno, es un tema bastante complejo y espero que les sirva la información compartida. Saludos a todos.